días, supervivientes, y bienvenidos a Fallout World, el metaverso en una distopía posapocalíptica. Pronto podrás mintear uno de los 8.888 Cell NFT que representan tu apariencia en Fallout World. Tendrás que elegir una de las 4 especies supervivientes: Pandroids, Cyborgs, Spectros IA o X-Gens. Pero un Cell es solo una carcasa. Para completarlo necesitarás un arma o soul. Los Spirits NFT son una representación gamificada de tu actividad on-chain que a su vez tiene una influencia directa en el desarrollo de tu personaje en el juego. Fala llama a esto el modelo Play to Win, juega para construir. Estos Spirit NFT están vinculados con Alma, lo que significa que no se pueden transferir ni vender. Para que esto suceda, Fala aprovecha un protocolo creado por LittenTree que agrega tus datos personales de blockchains y plataformas para crear tu grafo de identidad. Este grafo de identidad definirá tu nivel inicial y clasificación en el juego. ¿Te preguntas cómo puedes mintear un Spirit NFT? Pues vamos a explicártelo. Vete al sitio de Fallout World, conecta tu wallet y selecciona la dirección con la que te gustaría unirte a Fallout World. El primer paso será generar tu identidad. Acepta la política de privacidad y haz clic en Polkadot JS. Selecciona la misma dirección de Substrate que elegiste en Fallout World. Tus direcciones de Polkadot, Kusama, Fala y LittenTree están ahora vinculadas a tu ID Graph. Ahora vincularemos nuestra dirección EVM usando Metamask. Ahora haz clic en Twitter e ingresa tu identificador de Twitter. Para permitir el acceso a tu cuenta de Twitter, deberás tuitear el siguiente mensaje. Una vez realizada la verificación, puedes eliminar de forma segura el tweet de tu timeline. Del mismo modo, conecta tu cuenta de Discord. Copia el texto y haz clic en Send It Now. Te pedirá que te unas a su canal de Discord, donde puedes pegar tu código de verificación. Ten en cuenta que varios usuarios han tenido dificultades para vincular su cuenta de GitHub. Para evitar este problema, asegúrate de elegir la opción Create a Public Guest. Si lo deseas, también puedes vincular varias direcciones de Substrate y EVM, pero solo una de cada estará conectada a Fallout World. El segundo paso es el minteo de nuestro Spirit NFT. El minteo es gratuito, pero necesitarás un mínimo de 10 Fala en la cadena Kala. Si has participado en la CrowdWatt, Kala o Fala Network, lo más probable es que ya tengas esos tokens. Si no lo hiciste, deberás adquirir algunos para pagar las tarifas de gas. Puedes comprarlos en estos intercambios. Si eliges usar Uniswap, ten en cuenta que tienes que usar un bridge, lo que implicará 2 transacciones, ambas con tarifas de gas altas. Otra opción es usar Karura Swap. De nuevo tienes que usar un puente de Fala a la cadena Kala. Sin embargo, las tarifas serán drásticamente más bajas y la velocidad de transacción será significativamente más rápida. Ahora que se han completado todos los pasos, es hora de despertar tu único Spirit NFT. Haz clic en Claim y acepta la transacción. Haz clic en Update Attributes para inyectar toda la información que vinculaste a tu grafo de identidad. Espera unos segundos y ahí está, tu Spirit NFT ya está listo. Para aumentar tu nivel puedes hacer varias cosas, como asegurar haciendo staking en la red, participar en el gobierno de Kala, proporcionar liquidez en el par Fala USDT en Uniswap, ser un miembro activo en su Discord, aumentar el número de seguidores de Twitter, contribuir en GitHub o conseguir insignias en el foro de Fala. No olvides actualizar tus atributos para que los cambios surtan efecto. Si tu actividad on-chain aumentó, tu nivel, clasificación y reputación aumentarán en consecuencia. Si tienes alguna dificultad, no dudes en consultar su wiki o preguntar en su Discord. Eso es todo por ahora. Mantente fuerte y nos vemos en el otro lado.